Bueno, cada día viernes ya tenemos nuestro habitual contacto con el dirigente nacional de Unión Patriótica, es candidato presidencial, profesor Eduardo Artés, a quien ya tenemos en línea. ¿Qué tal, profesor Artés? Muy buenas tardes, bienvenido aquí a la tarde chilena. Eh, bien. Ahí, a disposición para que los minutos, que son siempre breves, poder dejar el máximo de elementos en la medida que sirvan. Por supuesto. Bueno, profesor Artés, y en virtud de aquello mismo es que ya partimos planteando algunos de los temas para hoy. Bueno, finalmente ya se supo y se sabe que están los subsecretarios, subsecretarias nombrados prácticamente por el nuevo gobierno de Gabriel Boric. ¿Qué comentario o impresión nos puede dar usted respecto justamente de estos nombramientos? Sí, bueno, era, digamos, lo que tenía que tener, como se llama, Boris, para poder dejar contento, aparte de su, ¿cómo se llama?, coalición con la cual llegó a la presidencia, con la cual se presentó como candidato, ¿ya? De hecho, varió, digamos, la cantidad de representantes y colocó una buena cantidad de lo que es Revolución Democrática, inclusive del PC. Sin embargo, yo creo que lo más importante es destacar que los subsecretarios son elementos que secundan, ¿no?, a lo que es el ministro. No son los que plantean o construyen la política de una cartera determinada. Entonces, si ya tenemos determinados ministros que le van a dar una orientación a su cartera, de acuerdo, por cierto, al plan general de gobierno, ¿no?, los subsecretarios salen sobrando del punto de vista de la relevancia política. Sí tienen una relevancia en cuanto a repartir cuotas de poder, acceder al aparato del Estado, con todo lo que significan para distintas organizaciones políticas. Porque siempre el Estado, de alguna manera u otra, desgraciadamente en el caso nuestro, ha sido visto como un botín, una posibilidad de colocar a los suyos, tener influencia y, ¿por qué no decirlo?, en algunos casos hasta hacer caja desde un punto de vista económico para tales o cuales fuerzas políticas que están representadas. Entonces, no tienen mayor relevancia. Sin embargo, hay que destacar de que ya están siendo imputados tanto desde la izquierda verdadera, popular, en fin, como también desde la derecha, distintos subsecretarios. Claro, porque le encuentran una yaya a este otro, alguien por ahí estuvo metido, ¿cómo se llama?, con el tema del ARSI, Sí, claro. otro por ahí del CAE, y suma y sigue, Pero eso es ¿no? habitual que se dé cuando se nombran autoridades. Siempre empiezan a aparecer como las yayitas y lo que dijeron hace 10 años en Twitter y cosas por el estilo. No, y lo que hicieron, porque en el caso del CAE, ya Cristian Larraín, él, como se llama, hizo posible que la banca privada tuviera el aval del Estado. Ya, eso no es menor, ¿ya? Y en el caso, por ejemplo, de Galo Cristian, él estuvo, digamos, a cargo de finanzas de ARSI, cuando ARSI como colapsó, Claro. dejando una cantidad de estudiantes y de profesores incluso sin sueldo. Yo conozco a varios profesores que quedaron con un año, 2 años sin paga. Así de simple. O sea, entonces, no son casos menores. Pero bueno, como dices tú, es normal, y es normal que una cosa es muy simple, porque son los mismos que han tenido distintos puestos de poder dentro de la administración pública en tal o cual gobierno, ¿no?, y que luego se repiten. O sea, esto habla claramente que también es otro elemento de continuidad que podríamos observar en la nueva administración. Entonces, los subsecretarios, a mi entender, no son los más importantes. Es cierto que quedan más de 800 cargos directos prácticamente el presidente que nombrar, ya encargado de, ¿cómo se llama?, de departamentos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, Los ceremes también son parte importante de aquello. así es. Así que veremos cómo viene la mano, pero ya va un poco en la repartija de los puestos, digamos, en cuanto al poder administrativo, económico, más que político. Lo político, ese punto quería dejar yo en claro, lo político ya está resuelto. Entonces, ya no depende
del número de, ¿cómo se llama?, de CRM, que pongan de tal partido este otro, para que tenga una orientación u otra en la administración. No, eso ya está determinado directamente desde la presidencia y los ministros. Y el resto son, digamos, simplemente funcionarios que obedecen la línea de mando. ¿No? Eso quería dejar claro, porque a veces se confunde la gente y dice, mira, pusieron unos que son de este sector, va a estar más cargadito para allá. Ya no es así. Ya son funcionarios, por decir así, administrativos. O sea, en el fondo los ministros definen la pauta política y los subsecretarios ejecutan, digamos, esos programas nada más. Así es. Ese punto que yo creo que es importante, porque siempre está la confusión, ¿no? Bueno, les recuerdo que estamos conversando hasta ahora con Eduardo Artés, el profesor Artés, ex candidato presidencial, también líder de Unión Patriótica, como hacemos cada viernes acá en los estudios de Chilena FM. Bueno, tenemos también que ya se terminó el plazo para apoyar iniciativas constitucionales que obviamente son de carácter popular, se les denomina así, iniciativas populares, y la verdad es que ya se cumplió el plazo, hay bastantes, muchas que analizar. Y bueno, hay algunas que son bastante importantes, hay unas fundamentales, por decirlo de alguna manera. Por lo tanto, sería bueno comprender un poco qué es lo que se viene, cómo se analiza esto, cómo se discuten y obviamente cómo entran ahí a confluir las fuerzas políticas también dentro de la discusión de estas iniciativas constitucionales. Así es. Mira, fueron, aceptadas en comisión más de 1.000 iniciativas. Solamente 70 son de origen popular o público mediante la firma, en este caso 15.000 firmas que se necesitaban. Claro, el apoyo a través de Internet, claro. Correcto. Solamente 70. El resto son de iniciativas directamente desde los convencionales. Cabe destacar que solamente ha significado el ingreso de esta al debate, porque ahora viene el debate, viene, digamos, lo que es la plenaria, y que ya incluso el quórum para que realmente queden agregadas o formen parte de la nueva Constitución ya cambia. Para ser aceptada para la discusión solamente se pedía la mitad más uno, ¿ya? Entonces en cualquier comisión donde correspondía, de derechos humanos, etcétera, etcétera, fueron aceptadas. Luego viene lo que es el debate, digamos, general, y la aprobación general, que ahí sí son de 2/3. Ahí ya la complicación es mayor, ¿ya? Y ahí sí que viene una situación fuerte. Sin lugar a duda, la más destacada, bueno, hay muchas muy buenas, pero una que es esencial, es 3, ¿no?, que fueron aceptadas respecto a la recuperación de los recursos naturales, fundamentalmente la renacionalización del cobre. Ese es un elemento muy importante, porque lo demás no tiene, salida si no tenemos los recursos naturales como el cobre, el litio en nuestras manos, desde una perspectiva de, industrialización. Fíjese que le cuento una cosa, hace 2 días atrás, o 2, 3 días, ya no me acuerdo, ya 3 días, parece que son, Obrador, el actual presidente de México, desahució un acuerdo que había de algunas empresas estatales, mexicanas, para que el litio mexicano sea explotado por empresas extranjeras. Entonces plantea de que no, tiene que ser explotado por empresas mexicanas. Nacionales, como se le denomina, ¿no? Nacionales, y tal como lo ha hecho con el petróleo. Ojo, México es uno de los países que tiene una importante explotación de petróleo, es una fuente de riqueza fundamental para ellos. Pero además no solamente la explotan, sino que lo refinan, en fin, todo lo que dice relación con desde el punto de vista bioquímico, etcétera, lo cual le deja una gran ganancia. Ahora, ¿cómo se manejan los fondos después desde el Estado? Esos grandes fondos ya es otra discusión, y ahí entramos ya en un debate distinto. Pero los fondos tienen que estar para solucionar los problemas que están planteados en la sociedad, ¿ya? Y en el caso de Chile, si nosotros, por ejemplo, tuviéramos el cobre en nuestras manos y no hubiera sucedido esta situación de perder, digamos, el manejo, ¿no?, en lo que es la explotación, porque tenemos apenas el 20 y tanto por ciento, el 25% en manos de Chile, y tenemos un 72% en manos, porque ahí está la pequeña minería entre medio, pero un 72% en manos de la gran minería, sobre todo extranjera. Ya, si tuviéramos eso en manos nuestras, tendríamos resuelto, o habrían los recursos
si es que la corrupción no se las lleva al bolsillo, para resolver problemas de vivienda, salud, educación, en fin, todo lo que está planteado. Bueno, ¿Ya? todo cae dentro de una utopía, lo maravilloso que todo sería, pero finalmente sabemos que, como tú me mencionas, Eduardo, claro, los recursos están en el Estado, pero la discusión es cómo los utilizamos después, obviamente, ¿no? Así es. ¿De qué manera tenemos un Estado que realmente esté controlado y dirigido ya por las mayorías y que exista un control real? O sea, un Estado al servicio de las mayorías y no un Estado que significa que un grupo de personas lo asalta y le pone ruedas y se lo lleva para la casa. Sí, claro. Pero ese es otro tema. El primer tema es contar con los recursos, ¿ya? Y en este caso no los tenemos. México, por ejemplo, los tiene desde el tiempo de Lázaro Cárdenas, ¿no? Desde entonces que tiene, como se llama, el petróleo nacionalizado, y eso que está al ladito de Estados Unidos. Y han tenido una pelea muy fuerte con las empresas norteamericanas del petróleo. Y no han querido ellos nunca entregar eso. ¿Ya? Y estamos hablando ya más o menos por ahí en la década 40 del siglo pasado. Claro. ¿Ya? Desde entonces. Eso, fíjate qué interesante. Entonces yo creo que lo principal que está planteado dentro de la iniciativa es esto de recuperar los recursos naturales, fundamentalmente el cobre, el litio, etcétera, para poder tener los bienes para satisfacer nuestras necesidades. Eso yo creo que el elemento. Ojalá que en la asamblea plenaria se apruebe, y para eso también, bueno, veremos cómo vamos a actuar todo el resto de la sociedad, ¿no? ¿Qué va a decir la Confederación de Trabajadores del Cobre? ¿Qué va a decir, en fin, en general, todas las fuerzas vivas? Porque ya hay sectores que están diciendo de que eso es peligroso, porque no sé qué, que a lo mejor el Estado no va a administrar bien, como que la empresa privada administrara muy bien. Administra, claro, para ellos, sí, sin duda. Y eso es normal, nadie está descalificando, pero cada uno administra de acuerdo a su interés. ¿Ya? Sí, bueno, hemos escuchado varias voces, Eduardo, respecto, sobre todo el sector privado de la minería, que ven con preocupación aquello. Y ahí voy un poco, ¿es atendible esa preocupación que ellos manifiestan en el sentido de que una administración del Estado podría incluso perjudicar la misma producción, haciéndola probablemente menos productiva o menos útil para generar recursos? En absoluto, en absoluto. O sea, eso ya forma parte de la propaganda. Fue una cosa muy simple. Chile tiene, como se llama, desde un punto de vista tecnológico, ¿no?, la cantidad de técnicos necesarios, el personal capacitado para llevar adelante lo que es, digamos, la producción probablemente. Y cuando se nacionalizó en el tiempo de Allende, porque en el tiempo de Frei Montalva fue la chilenización, ¿no? Inclusive se aumentó la producción y con alguna reforma a la propia producción, a la manera de llevarla adelante, que significaron grandes ahorros incluso, ¿ya? Es al revés. Y por otro lado, solamente recordarle a los auditores lo siguiente, que hoy día prácticamente con un 25% que tiene Codelco, entrega al Estado recursos iguales que lo que entrega la empresa privada con un 72%. Entonces, claramente no podría entregar menos recursos, entregaría más. Claro. Y ojo, también te ha planteado un problema, pues. Te ha planteado que es muy probable que si tú industrializas, refinas, etcétera, en ese caso el cobre, ojo, ahí va el oro, también tenemos plata, etcétera. ¿Ya? Si tú industrializas eso, a lo mejor también podríamos estar produciendo la mitad de lo que tenemos y sacar el triple de ganancia. Ojo, sin necesidad de agotar rápidamente el recurso minero. ¿Ya? Bueno, es un elemento que estaría por verse, pero en ningún caso estar nacionalizado significa menos recursos. De cualquier manera es más recursos. ¿Ya? Ahora la discusión va a ser que esos recursos vayan a dar donde corresponde. Sí, Este claro. es otro tema. Sí, claro. Y otro tema. Así es. Bueno, continuamos conversando con Eduardo Artés. Eduardo, últimamente ya hemos visto a través de las noticias internacionales y también nacionales
cómo el narcotráfico lamentablemente está dejando secuelas bastante complicadas. En México, por ejemplo, la muerte de periodistas ha sido notoria, ya van 5 en lo que va corrido el año. En Argentina tenemos aumento de muertes, aquí mismo en Chile vemos exactamente cómo el narcotráfico está prácticamente tomando el control de distintas zonas. ¿Por qué razón, tú que obviamente lo habrás estudiado como profesor y como ex candidato presidencial, está tan rápidamente el narcotráfico tomando tanto poder en nuestro país y en los países de América Latina? Sí, es una tragedia que está recorriendo nuestro continente, pero esta tragedia tiene como elemento esencial, a mi entender, es que de verdad nuestros países no tienen un proyecto de país. ¿Qué proyecto de país tenemos nosotros? Tiene Argentina, tiene México incluso, Colombia. Ninguno. O sea, simplemente nosotros vamos al vaivén de cómo va la bolsa, cómo van los mercados, ¿no? Y entonces, desde ese punto de vista, todo es lícito. Y tenemos las tragedias, pues. Recién en Argentina, en este momento, 23 personas, jóvenes la mayoría, murieron por consumir droga envenenada. Así es una tragedia. Como tú decías, 5 periodistas asesinados por el narcotráfico en México. En Colombia mueren periodistas, dirigentes sociales, en fin, todos los días. Y eso ya forma parte del paisaje, cómo se asesinan y cómo se comportan los distintos grupos narcotraficantes. Tenemos el caso aquí en Chile, ¿no? Donde ya esto ha sobrepasado todo. Hoy día se dio el caso que trasladaron a un narcotraficante, a un capo de la droga, ¿ya? Que estuvo 2 meses y tanto internado después de una balacera en la clínica Las Condes, cuando tendría que haber estado internado en gendarmería. Ya tendrán que explicar los organismos judiciales chilenos, ¿no? Y la propia gendarmería cómo es posible aquello, ¿no? Internado más de 2 meses en la clínica Las Condes, alguien que tendría que haber estado cumpliendo en la cárcel, y a lo mejor en el hospital carcelario, ¿no? Si está bien, si llega alguien con peligro de muerte, podrá estar 1 semana, 2 semanas hasta que lo estabilizan, ¿no? Pero de ahí a 2 meses y tanto, se les pasó la mano. Y eso está hablando, digamos, de la influencia que está teniendo hoy día el narcotráfico. No olvidemos que la clínica Las Condes está ligada inclusive al presidente Piñera y al ex ministro Mañalich, que fue inclusive su director. O sea, es una situación muy compleja lo que está pasando. Entonces, si no somos capaces de tener un proyecto de país que ordene, que discipline, que industrialice, que lleve la civilización a un nuevo nivel, que nos dé, digamos, sueños como sociedad, ya va a ser realmente, vamos a ser países inviables, simplemente fallidos los estados. Y en ese momento ya hay que confesarse, nada más, porque los estados fallidos significan que las distintas bandas de narcotraficantes se hacen dueños de todo. Sí, claro. Y ellos ponen la ley, inclusive ponen las soluciones, ojo, hasta sociales si es necesario. Sí, claro, el caso de Colombia es más que claro en eso. Así es. Entonces, ese modelito de Colombia se está expandiendo para el resto de América Latina. ¿A quién favorece eso? Esa es la pregunta que debemos hacer. ¿A los pueblos latinoamericanos? No, en absoluto. Entonces, sin lugar a dudas, debe de favorecer a quien necesita que nuestros estados sean débiles, no tengan capacidad de poder tener una vida digna, de reproducirse, inclusive de defender sus derechos, ¿no? Y esos son las grandes empresas transnacionales imperialistas que hacen y deshacen, pagándole a veces a unos cuantos narcotraficantes, unos cuantos sinvergüenza aquí o allá, y eso lo vemos inclusive en los países que han hecho tirabalazos, como pasó en Libia, por ejemplo, que un país que lo tienen convertido en tribu en este momento, peleándose pedacitos de poder, ¿no?, en beneficio de esta compañía petrolera o en beneficio de la compañía X. Sí, claro. ¿Ya? Y es lo que quisieron, Entonces, o están tratando de hacer en Siria, también lo quisieron hacer, pero así es, finalmente no lo pudieron lograr, pues. tal cual, Luis, lo que tratan de hacer en Siria, que afortunadamente no lo han podido lograr. Entonces, es muy grave la situación de América Latina. Yo creo que se está usando al narcotráfico para destruir inclusive a los estados nacionales. Eso hay que poner un ojo muy abiertos y
un estado de alerta, porque nos podemos encontrar de repente con una situación más que desagradable. Así es. Bueno, seguimos con Eduardo Artés. Eduardo, tocamos un poquito el tema de Siria. Me acordé de algo que quiero compartir contigo porque ayer estuvo de aniversario la radio Damasco, que tú la conoces muy bien porque alguna vez la hemos escuchado a través de la onda corta y los satélites e internet. Cumplió Así es. 75 años de vida y pese a todos los problemas que ha tenido Siria, esa radio continúa transmitiendo en distintos idiomas y también en español. Así que aprovechamos el espacio para saludar a la radio Damasco por sus 75 años celebrados durante la jornada de ayer, 3 de febrero. Sí, yo me asocio, como se llama, a ese saludo a la Radio Damasco. El otro día escuché ahí en la radio que tienen prácticamente, ojo, 800.000 estudiantes universitarios gratuitos en Siria. Gratuitos, enseñanza gratuita, 800.000. En un país agredido, en guerra, con ocupación inclusive de parte de su territorio por tropas norteamericanas, turcas, grupos, ¿cómo se llama?, fundamentalistas, realmente manejados por de veras bandas asesinas, ¿no?, al beneficio del sionismo, en este caso del Estado israelí y de los norteamericanos. A pesar de aquello, tienen cerca de 800.000 estudiantes al año universitarios gratuitos. Así es un ejemplo finalmente. Bueno, hoy día otro de los temas que causó sorpresa, pero no se ha tratado adecuadamente, pero son las vacaciones adelantadas del presidente de la República, Sebastián Piñera, que a un mes de dejar el poder también se va de vacaciones. ¿Qué signo o qué señala eso fundamentalmente? ¿Cómo lo analizas tú? Bueno, yo creo que eso habla claramente de que él, está tranquilo porque sabe de que desgraciadamente no van a haber cambios en la política económica y por lo tanto en el rumbo del país, ¿ya? Entonces él se va de vacaciones, es la primera señal. La segunda, que habla también de que a él le importa muy poquito lo que pasa en el país, más le importa su situación personal, pensando que de aquí a un mes más podría tener un año, si quiere, sabático, ¿ya? Porque se supone que va a quedar sin trabajo, se supone, ¿ya? Entonces no tendría por qué tomarse estos 15 días de vacaciones, podría ser un poquito más patriota, por decirlo así, y dedicar estos últimos 15 días a lo que él dice que tanto ama, que es servir a Chile, ¿ya? Pero todo se contradice. Pero la guinda de la torta del canciller, Alamán, por ejemplo, está hoy día en Madrid, ¿no? Y ayer ha sido contratado por un organismo, ¿cómo se llama?, que internacional, dependiente del Estado español. ¿Ya? Esto es muy grave porque él ni siquiera ha terminado su mandato como ministro, como canciller chileno, y ha entrado, se ha contratado en un organismo internacional. Esto pone en grave situación la seguridad del país, porque si tú eres canciller, tu única preocupación, tu único interés debe estar en relación al país, ¿ya? Y no también obedecer el mandato de organismos internacionales que, como es normal, obedecen a otras necesidades y a otros intereses. Sí, claro. Uh-huh. Como el interés de Europa concretamente y el interés, en este caso, de España, que no siempre tendrían que estar en consonancia con los intereses de Chile. Sí, claro. Entonces, esto es gravísimo, ¿ya? Y también habla de que le importa poquito al señor Alamán, ¿no es cierto?, lo que sucede en Chile. Yo creo que es un signo, ¿no?, de esta gente que se va de la moneda, cerrándola anticipadamente, porque de verdad no están preocupados sobre lo que va a suceder. Ellos ven que hay una línea de continuidad, que están arreglando lo personal, ¿no?, y los demuestra de cuerpo entero que nunca han tenido interés verdadero, como la mayoría de estos administradores de la moneda, de los inquilinos de la moneda, nunca han un interés personal en el país. Lo de Alamán es impresentable.
Incluso eso amerita sanciones para él y que realmente tuviéramos un Estado con dignidad, por decirlo de alguna manera. Es muy grave lo de Alamán. Bueno, habrá que ponerle atención a lo de Andrés Salamán, obviamente, y a ver qué es lo que está ocurriendo con ese contrato, ¿no es cierto?, del Estado español, que puede haberlo tomado una vez que terminara su mandato como ministro, ahí no hubiese habido problema, pero se adelantó Claro, un poco, claro, obviamente. no, y no solamente se adelantó, tú no puedes servir a dos dioses. Exactamente. Sobre todo No, si eres tiene que funcionario del servir, Estado. correcto, tiene que servir a los intereses de Chile. Porque si estás en un organismo internacional, ahí pueden haber intereses que no son los nuestros. Ahí no está representando a Chile, está representando a ese organismo. Es que ese es el problema, es el organismo que te paga, no te paga el Estado chileno. No estás en función, que es distinto que a lo mejor distintos funcionarios hoy día te lo dicen, bueno, lo vamos a colocar en tal organismo, qué sé yo, pero ese va a representar los intereses de Chile, no, él va a encabezar un organismo, como se llama, internacional, que tiene por objetivo señalar políticas para América Latina, para Iberoamérica. Entonces, desde España, ¿serán coincidentes siempre los intereses de España sobre Iberoamérica con los intereses nuestros, por ejemplo? Ese es un tema, ¿no? Entonces es como se llama, complicado. Bien, Eduardo, hemos cumplido nuestro tiempo del programa de esta semana. Ya son las 5 de la tarde con 4 minutos. Te quiero agradecer, como siempre, la participación y ya la próxima semana nos juntamos de nuevo para analizar los principales hechos ocurridos en nuestro país y también en el mundo. Yo creo que vamos a tratar ahí el tema de Rusia versus Estados Unidos, el caso Ucrania. Yo creo que hay esto hay que tratar, pero ya para la próxima semana. ¿Qué te parece? Ojo, una sola cosa a propósito de eso. Es importante lo que George Soros acaba de decir sobre el presidente de China. Lo ha colocado en el centro de todo, y sería un gran tema que lo conversáramos, ¿no? Porque ha dicho claramente que debe ser derrocado el actual presidente de China, en una entrevista entregada, como se llama, el día de ayer. Mira, Lo conversaremos seguramente en la próxima... el ¿cómo se próximo llama? viernes. Así es, el próximo Sí. viernes. ¿Sí? Bien, Eduardo, un abrazo, que esté muy bien, ¿ah? Igual, pues, un abrazo grande. Ya, hasta luego. Chao, Bien, chao. bien, Chaito. Así hemos conversado con Eduardo Artés, el profesor Eduardo Artés, ex candidato presidencial, analizando como siempre lo que ocurre en materia nacional e internacional, las noticias de cada semana aquí en la tarde chilena. Ya son las 5 de la tarde, con 5 minutos continuamos con la música, luego volvemos con más de nuestro programa de esta jornada.